Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo y muchas gracias por participar en los días de la fiscalidad y el desarrollo. Soy Andrew Auerbach y soy asesor senior dentro de la parte de desarrollo dentro del Centro de Desarrollo Fiscal. Estoy encargado de apoyar a los países en desarrollo para la aplicación de los estándares fiscales, incluyendo los pilares de los que vamos a hablar. El foco del día de hoy se va a centrar en el impacto económico y también comprender los números que están detrás de la solución de los dos pilares, pero quiero darles una visión general antes de darle la palabra a otros compañeros para escuchar los debates, pero yo quiero hablar de en qué punto nos encontramos y de qué se trata la solución de los dos pilares. Mientras esperamos a la diapositiva, que no estás compartiendo la presentación y es la razón por la que no podemos ver las diapositivas en pantalla completa. Creo que el enfoque fundamental de la solución de los dos pilares es resolver las normas internacionales que se han aplicado durante el último siglo e intentar modernizar el sistema y actualizarlo. Cuando miramos las multinacionales, y aquí pueden verlo en el mapa, una empresa del país A está haciendo todo tipo de actividades en una gran cantidad de jurisdicciones. Aquí solamente tenemos 4, pero una multinacional puede tener operaciones en 100, 150 países. Las normas internacionales de fiscalidad no funcionan como se supone que deben hacerlo. Especialmente, estamos hablando de una falta de presencia dentro de estas jurisdicciones para conseguir ingresos, que es el objetivo de la economía antigua, pero que los requisitos dentro de una economía digitalizada nos lleva a pensar que los países en los que las multinacionales generan sus ingresos no tienen el derecho a ponerle un impuesto a ese beneficio. Y eso es problemático porque obviamente miran los grandes beneficios de las multinacionales y dicen que deberían recibir una parte de ello. Al mismo tiempo, gran parte de la digitalización y la relación con la propiedad intelectual, que se basa básicamente en los intangibles, la importancia de los datos, nos lleva a pensar que el beneficio puede cambiarse rápidamente. La producción se puede mandar a otro punto del globo sin problema y normalmente los ingresos se hacen en países con menos recursos. Vemos dónde se ganan los ingresos residuales también en la pantalla. La idea frente a la solución es tratar estos dos problemas. El primer problema, por una parte, es la existencia de normas para derechos fiscales entre jurisdicciones que ya no funcionan correctamente. Así que la cantidad 1 del pilar 1 es la necesidad de reconducir los derechos para darles más derechos fiscales a determinados mercados. Y la parte B es asegurar que las normas funcionan de forma correcta. La posibilidad de cambiar las transacciones interempresa les permiten tener más o menos beneficios y especialmente donde quieren estar para temas fiscales. Ello es un problema dentro del sistema fiscal y genera muchas disputas y tenemos un enfoque que va a ser mucho más simple para países con pocas capacidades para que puedan aplicarlo
y asegurarse de que no están perdiendo su derecho. El pilar número 2, a pesar de que todo puede funcionar, el número 2 da lugar a un impuesto mínimo del 15%. Quiere decir que independientemente de la planificación fiscal y de los esfuerzos que hagan las empresas, el impuesto mínimo va a ser de al menos el 15% para estas multinacionales. Es un impuesto efectivo, vamos a tener que evaluar la posibilidad de las inversiones también, pero esa carrera hacia el impuesto mínimo y la competencia entre jurisdicciones para ofrecer impuestos bajos para atraer inversiones va a llevar a que hagan un impuesto mínimo del 14% y los países van a poder tener determinados incentivos. La norma dice que los países en desarrollo que han cedido muchas veces el derecho de fiscalización, como pueden ser los intereses que se utilizan habitualmente para aumentar los ingresos pasando de un país con fiscalidad alta frente a uno de baja. Sin embargo, va a haber un mínimo que va a permitir a los países en desarrollo asegurarse de que su base fiscal se protege. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Esta información sale del acuerdo de octubre de 2021 que ha sido firmado por más de 140 jurisdicciones. Ha sido un documento corto que lo que hace es establecer los parámetros para tener un acuerdo. Y lo que hemos estado haciendo desde octubre de 2021, lo que estaba haciendo la OCDE, es trabajar con toda su membresía para desarrollar normas e instrumentos internacionales necesarios para llevar a la solución legal a efecto. Para el pilar 1, tengo que decir que muchos de los bloques del acuerdo están muy avanzados. Ha habido una consulta pública muy amplia sobre todos los aspectos de la solución, incluyendo la cantidad A. Y hemos mandado un documento para la cantidad B. La idea es finalizar la convención multilateral para poder tener una reubicación fiscal para 2023. Así que estamos luchando contra esa fecha límite, pero estamos trabajando mucho. Gran parte de ese trabajo se ha hecho dentro de la evaluación de impacto económico para que los países comprendan el impacto del acuerdo y cómo los diferentes aspectos van a afectar la parte financiera. Hay algo importante del pilar 2. La cantidad A y B son trabajos que se están desarrollando, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar en el paquete de implementación. Y de hecho, tenemos muchos países que están trabajando en la implementación. Ahora mismo, lo que estamos haciendo es, a través del marco inclusivo, trabajar en la implementación consistente y la administración coherente del proceso. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver dónde se está avanzando para la aplicación del impuesto global mínimo y la Unión Europea ha establecido una directiva que se va a aplicar a partir de enero de 2024 y pueden ver que hay otros muchos países en todo el mundo que están dando pasos legislativos para aplicar el impuesto global mínimo. Y la forma en la que opera en la práctica es que cuando hay un grupo de multinacionales que se ven afectadas por el impuesto, la jurisdicción se globaliza y se hace una evaluación de la situación fiscal
para ver dónde hay oportunidades, para encontrar fondos disponibles, pero esta parte se la voy a dejar a Pierce y a otros para que analicen los números. Eso es todo lo que quería decir. No sé si hay otra diapositiva o si no. Y ahora voy a cederle la palabra a Laura Stefanelli, una de mis compañeras, que os va a dar un resumen de las capacidades. Veo que alguien está levantando la mano. Bueno, Laura, adelante, danos un resumen general y luego continuamos con los compañeros. Muchas gracias, Andrew, y bienvenidos a todo el mundo. Como ha dicho Andrew, soy Laura Stefanelli y trabajo en la División de Relaciones. Voy a darles una información actualizada sobre las actividades de desarrollo de capacidades que la OCDE, junto con las organizaciones internacionales y las organizaciones regionales fiscales, está haciendo para apoyar a los países en desarrollo para la aplicación de las medidas. En esta diapositiva pueden ver que hay una serie de actividades de desarrollo de capacidades. En la izquierda tenemos algunos programas específicos dedicados a los miembros del marco inclusivo. Tenemos programas de inducción que empezamos desde el principio del marco cuando se creó en el año 2016. Ahora tenemos nuevos programas piloto que se centran en la aplicación de la solución de los dos pilares, programas pilaros de incentivos fiscales. Vamos a hablar un poco también sobre las sesiones técnicas y las consultas regionales. También damos apoyo bilateral a los países en desarrollo, tanto si son miembros de la IF como si no, y se centran principalmente en problemas de transferencia y también en la aplicación de los dos sistemas que es parte de este programa. Normalmente lo llevamos a cabo en cooperación con el Banco Mundial y con la UNCTAD. Tenemos un par de diapositivas sobre los programas y vamos a hablar sobre las formaciones y todos los recursos de aprendizaje electrónicos disponibles para la fiscalidad. Tenemos también un programa que se centra principalmente en la transferencia de tarificaciones, pero se centra también en los incentivos fiscales y este es el programa que va a haber en los próximos 2 años. Siguiente diapositiva. He estado hablando de los países en desarrollo también. Tenemos un programa que se ha desarrollado en los últimos 2 años y hemos tenido varias rondas de consultas regionales. Empezamos estas consultas en el año 2020. El año pasado llevamos a cabo 14 eventos en 5 regiones. Estas consultas regionales se hacen en cooperación con las organizaciones internacionales fiscales. Hemos tenido a casi 2.000 participantes y 145 jurisdicciones participaron en la consulta. La siguiente ronda de consultas regionales se llevará a cabo en abril o mayo de este año y se va a centrar en la Convención Multilateral para la aplicación del Pilar 1, cantidad A, y vamos a dar los primeros pasos en julio antes del verano. Vamos a llevar a cabo sesiones, mejor dicho, llevamos a cabo sesiones relacionadas con el Pilar 1. Tenemos eventos también que son más generales y que dan una visión diferente. Esta información técnica para países en desarrollo tienen un foco específico en temas como la eliminación de la jurisdicción doble, de la doble imposición, mejor dicho, y llevamos también sesiones antes de las reuniones y también después de las reuniones principales del grupo de trabajo y también del grupo de trabajo de la economía digital. Hace 2 días
tuvimos también un webinario para todos los miembros y hablamos sobre la solución de los 2 pilares y dónde nos encontramos en ese momento. Todo esto es parte del objetivo de desarrollo de los países. Siguiente diapositiva. Aquí, como ya he dicho anteriormente, tenemos el programa de relaciones globales. Tenemos 11 webinarios grabados para la solución de los 2 pilares. Son accesibles a todos los funcionarios fiscales y organizaciones fiscales. Tenemos también cápsulas sobre visiones generales de los 2 pilares. Están disponibles en la plataforma de compartición de conocimiento, de intercambio de conocimiento. Los funcionarios fiscales pueden ver estos webinarios cuando quieren. Siguiente diapositiva. El programa de relaciones globales incluye también formaciones en directo. Tenemos webinarios planeados de marzo a noviembre y estos son webinarios pregrabados, pero al mismo tiempo tenemos sesiones también con webinarios en los que los fiscalistas pueden hacer todas las preguntas que quieran y pueden encontrar toda la información disponible dentro de la página web de Relaciones Internacionales. Allí vamos a tenerlo todo disponible. Esto es lo que tenía que decirte. Te cedo la palabra, Andrew. Muchas gracias, Laura. Creo que pasaremos inmediatamente a la siguiente parte de la sesión. Tenemos a Pierce O'Reilly con nosotros, jefe de la Unidad Fiscal Internacional aquí en la OCDE. Él comenzará con la presentación y luego tendremos a alguien del Fondo Monetario Internacional, Alex y Christoph Gertzager. Bien, les cedo la palabra a Pierce primero. Veo un par de manos alzadas, pero les aseguro que tendremos un poco de tiempo al final de la sesión para responder a sus preguntas y comentarios. Pierce, adelante. Gracias, Andrew. Es un placer hablar con todos ustedes el día de hoy y hablar acerca de lo que estimamos será el impacto de esta solución de 2 vías que Andrew y Ana han estado abordando. Voy a darles una actualización con respecto al trabajo de modelar el impacto en los pilares 1 y 2 y, por supuesto, esto nos llevará a analizar la perspectiva más amplia. Bien, con respecto a los estimados de ingresos y el trabajo que hemos hecho, hemos trabajado desde hace años, desde el inicio del trabajo de estas soluciones, para intentar ayudar a las jurisdicciones a entender el impacto económico. Y un objetivo clave de esto era intentar nivelar el campo de juego en todas las jurisdicciones para que todos los miembros, todas las jurisdicciones miembros tuvieran acceso a la misma información y pudieran tomar decisiones informadas y participar en los debates con la información adecuada que les permitiera tomar las decisiones que necesitaban tomar en términos de estos 2 pilares. Como parte de este trabajo, en octubre del 2020, publicamos un reporte analizando el impacto de esta solución de 2 vías, de 2 pilares. Ahí el trabajo en el diseño ha sido continuo, hemos seguido trabajando también en ello y ya que el diseño ha cambiado, hemos actualizado nuestra información también. En estos momentos les voy a presentar aquí lo que será el impacto de estos 2 pilares sobre los ingresos fiscales. Habrá también ingresos adicionales en ambos pilares, además de lo que habíamos estimado previamente, y les voy a explicar un poco por qué. Realmente los cambios en las estimaciones vienen de 3 lugares. Antes que nada, el diseño de ambos pilares ha cambiado y ha cambiado de manera que traen consigo ingresos adicionales. Segundo, la calidad del trabajo ha mejorado. Tenemos mejores datos de los que teníamos anteriormente y por lo tanto entendemos mejor las ubicaciones de las actividades multinacionales, cuántos ingresos pueden surgir de diferentes áreas y hemos también mejorado el modelo. Y que también por eso tenemos ingresos adicionales en comparación con nuestras estimaciones anteriores, pero entraré a detalles más adelante. Esta presentación se enfocará en los ingresos, pero también
Debo decir que los efectos del pilar uno y 2 van mucho más allá de eso y es importante no analizar las cosas de manera muy angosta en términos de lo que nos dan estos dos pilares y analizar también los beneficios en términos de seguridad fiscal, mejores sistemas fiscales, eh, e- evitar disputas, etcétera. Todo esto en términos de crecimiento de inversiones y otros elementos. Realmente creemos que estos dos pilares nos van a poder brindar estos beneficios, pero también creemos que nos brindarán un ambiente fiscal que llevará a mayores inversiones y mayor crecimiento. Bien, vámonos a la siguiente lámina. Enfoquémonos en algunos de los elementos clave del cambio de diseño que hemos acordado para el pilar uno y el pilar 2, que para mí son particularmente relevantes para los países en desarrollo. Aquí hay 5 provisiones de diseño, no es una lista exhaustiva de los diferentes elementos de ambos pilares que intentamos modelar. Sin embargo, estos son específicamente importantes para los países en desarrollo y vale la pena recalcarlos porque importan en términos de las ganancias para el pilar uno y el pilar 2 en estos países. En el pilar uno, en el periodo desde el inicio del pilar uno, los países en desarrollo implementaban y aseguraban umbrales de nexos especiales que eh, en los que trabajamos y esto se presentará ante un umbral más pequeño. Esto significará que las jurisdicciones más pequeñas necesitarán menores ventas en sus jurisdicciones para recibir eh, los beneficios. Esta es una medida específica enfocada a estas jurisdicciones para asegurarnos de que no se pierdan. Hay diferentes elementos. También diferentes provisiones finales en términos de intentar buscar realmente en dónde están los consumidores y para poder entender en dónde se encuentran los mandatos del pilar uno y reubicar esto en las jurisdicciones hacia dónde están las ventas. Lo de que debemos decir aquí es que no necesariamente que nos queda claro en dónde están todos los puntos específicos en estas jurisdicciones, pero y si no sabemos exactamente en dónde están todas las ventas, podemos tomar un pequeño grupo y podemos reinventarlas, reubicarlas para países en desarrollo de ingresos medios o bajos. Esto nos brinda beneficios en términos de lo que hemos hecho para países de ingresos medios o bajos más ajustados a sus realidades y creo que es algo que se entiende bastante bien en el debate público. Las reglas eh, en términos de fiscalización para la eliminación de la doble fiscalización. Y lo que hacen estas reglas es que aseguran que las pequeñas jurisdicciones, generalmente las jurisdicciones de menores ingresos, no van a tener que ceder sus derechos fiscales dentro del programa. Todas estas situaciones van a venir de jurisdicciones de mayores ingresos o de mayor tamaño, que especialmente serán los que tendrán que pagar por estos nuevos derechos fiscales. Bajo el pilar número 2 existe una clave de adjudicación revisada que incluye a los empleados y que nos ayudará a asegurar que los derechos fiscales se adjudicarán a las jurisdicciones más pequeñas, a diferencia de lo que se había modelado al inicio. Así como se había mencionado anteriormente, realmente esta es una oportunidad para que estas jurisdicciones fiscalicen diferentes áreas de prioridad. Hemos intentado modelar todo esto para mejor adaptar la mayor cantidad de detalles posibles. Ustedes verán en estas láminas que existen diferentes elementos de diseño que podrían parecer complejos y esotéricos, pero son importantes para las diferentes jurisdicciones y los detalles en los países en desarrollo. Entonces intentamos obtener esta información, estos datos de calidad para poder entender quién está logrando ingresos del pilar 1 y del pilar 2. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Les voy a dar un panorama, les voy a mostrar un panorama en términos de cómo se ve esto. Aquí vemos una reubicación de derechos fiscales en
jurisdicciones que tienen ganancias residuales. Y la pregunta aquí importante es cuánto se va a reubicar y el diseño que se hace aquí es que es la ganancia residual de firmas bastante grandes y entonces son estas firmas, estas empresas bastante grandes alrededor del mundo. Y podemos ver aquí en cierto sentido cuánto está en el umbral del mandato y lo vemos a lo largo del tiempo, desde 2016 al 2021. Con la línea roja podemos ver que la cantidad de firmas crece con el tiempo y con la línea azul podemos ver la cantidad que también incrementa con el tiempo. Y comenzamos con 100,000 millones cuando iniciamos nuestro trabajo y ahora con los últimos datos estamos en aproximadamente el doble, lo cual ha sucedido en los últimos 5 años en lo que hemos trabajado en esta evaluación de impacto. Más elementos de esto se entrarán dentro del umbral, dentro del enfoque de este programa. Y por supuesto, todo esto nos va a llevar a ver ingresos adicionales dentro de diferentes áreas que va a ser significativa para todos. Siguiente lámina, por favor. Esto nos muestra nuestras estimaciones de ingresos para 3 diferentes categorías de ingreso alto, medio y bajo. Y esto realmente nos da diferentes conjuntos de datos dependiendo del año. Podemos ver que el mandato está incrementando con el tiempo y se ve reflejado en los resultados hasta en cierta medida. Podemos ver que se comparte el CIP para diferentes grupos. Hay jurisdicciones sobre todo las jurisdicciones de ingreso bajo y medio. Y es lo que seguiremos viendo a lo largo del tiempo. Lo que también vemos con el tiempo es que las jurisdicciones de ingresos bajos generalmente tienen mayores beneficios en porcentaje. Y creo que pensaríamos que esto es algo sorprendente porque uno pensaría que las personas dicen que las jurisdicciones de bajos ingresos no les va tan bien y entendemos que son pequeñas en términos de PIB o participación de mercado o de tamaño, pero comparado con lo que tienen ahora y en comparación con los beneficios que han tenido, las demás jurisdicciones, las jurisdicciones pequeñas, les va mejor en este modelo. Y esto es básicamente porque reciben derechos fiscales, porque tienen ventas dentro de su jurisdicción, pero no ceden ninguno de estos derechos por los diferentes elementos de diseño que ya he abordado y también porque típicamente no existen estas ganancias residuales en estas jurisdicciones. Entonces están recibiendo derechos fiscales, pero no ceden ninguno. Y esto nos lleva a un resultado de una mayor ganancia en términos de ingreso en comparación con las jurisdicciones de altos ingresos. Y pensamos también que esto se debe a estas diferentes dimensiones, las diferentes provisiones, todos los diferentes elementos de diseño que realmente se han negociado cuidadosamente y que benefician a los países de ingresos bajos y medios de manera importante. Pasemos a la siguiente lámina. Estas provisiones que mencioné anteriormente, aquí se ven un poco más a detalle. Lo que hemos intentado hacer es intentar definir cuánto estos países de ingresos bajos y medios sacarían de los pilares 1 y 2. De manera ilustrativa, estos son elementos de diseño que ya mencioné anteriormente. La eliminación de minimis, que generalmente lleva a no ceder ningún derecho fiscal. También la protección de las jurisdicciones más pequeñas que pueden reducir diferentes riesgos. Todos estos elementos funcionan muy bien para países de ingresos bajos y medios y hará que sea más fácil que logren adquirir todos los beneficios. Todo esto, una vez más, es una mejor manera de asegurar que estos ingresos, de asegurar estos ingresos para estas jurisdicciones más pequeñas. Una vez más, agregar todos estos elementos uno a la vez en el modelo es lo que hemos hecho para poder ver el impacto de todos estos elementos
en general. Y una vez más, si fuéramos a eliminar estos elementos del modelo, veríamos que estas jurisdicciones lograrían un pequeño porcentaje de aceite y para las pequeñas jurisdicciones sería lo doble. Entonces, evidentemente, esto nos lleva al análisis de los ingresos y en el periodo de los últimos 2 años de negociación, ya que hemos agregado diferentes elementos a la receta, a la mezcla, esto nos lleva a ver que los países de ingresos bajos y medios han duplicado estas ganancias. Realmente esto es un modelo que intenta tomar en cuenta la mayor cantidad de detalles posibles. Y bueno, esto me lleva a concluir mi presentación por el día de hoy. Solo quería mencionar un estudio adicional que no forma parte de nuestro trabajo, pero que creo que es importante analizar especialmente desde la perspectiva de un país en desarrollo. Es un reporte de la Unión Africana con respecto al impacto fiscal del comercio en línea a través de fronteras. Y esto es algo que analiza efectivamente estas situaciones que pueden resultar en diferentes disputas comerciales que pueden llevar a otros problemas y puede ser un gran reto administrarlas. Y tendemos a pensar que son una opción de menos beneficios en general. Sin embargo, lo que trae consigo este reporte adicionalmente es que existen diferentes ganancias potenciales adicionales específicamente en términos de la implementación, que esto nos llevaría una vez más a mayores ganancias, sobre todo para los miembros de la Unión Africana, que son el área de estudio de este reporte, y que pensamos que es una inclusión bastante significativa que no se había visto en mucho tiempo. Con gusto puedo contestar a sus preguntas en cuanto se pueda, pero quizás le cedo otra vez la palabra a Andrew. Gracias, Pierce. Si ha habido algunas preguntas, si pudieras leerlas mientras el Fondo Monetario Internacional presenta, estaría genial. Quisiera cederle la palabra al Fondo Monetario Internacional. Como ya les mencioné, tenemos a Alex Clem y Christopher Spears. No sé cómo quieran dividirse el tiempo de presentación. Recuerden, tienen unos 15 minutos y luego podemos pasar a preguntas. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a comenzar con esta presentación. Antes que nada, solo quiero mencionar que el Fondo Monetario Internacional no establece los estándares, pero estamos trabajando en estos temas arduamente. Es parte de nuestra supervisión, de nuestro desarrollo de capacidades y trabajo analítico. Como ustedes verán, hemos publicado un libro hace un par de años al respecto, pero la presentación del día de hoy tiene que ver con un paper que publicamos en febrero recientemente. Este implica una actualización en cuanto a la información pertinente con respecto a las reformas de los miembros del Fondo Monetario Internacional y nos lleva a un análisis a futuro. Siguiente lámina, por favor. Esta tabla utiliza criterios de evaluación que habíamos desarrollado en 2019 en el último documento que publicamos. No tengo mucho tiempo para analizar todos los elementos de esta tabla, solo quiero decir que en general una evaluación de resumen como esta se debe tratar con precaución, pero un elemento clave aquí es que estas reformas son una gran mejora en términos del sistema actual. Si vemos los colores, todo pasa del rojo y se va hacia el verde. Entonces, mencionaré un tema que generalmente se menciona en las preguntas. Se pregunta por qué el pilar 1 no es más fácil en el sistema actual. Y eso es porque el sistema actual se sigue aplicando por encima de todo esto. Y entonces tiene muchas ventajas, pero no es algo que sea más fácil de implementar de manera práctica. Esta tabla también compara las reformas a las reformas más puras, como
la adjudicación de ganancias residuales, etcétera. Y entonces, si hacemos estos comparativos, a veces se ven mejor, pero estamos muy conscientes de que no siempre son políticamente posibles. Así que el mensaje clave aquí es que las propuestas son una mejora con respecto al status quo. Voy a presentar una información cuantitativa. También, por supuesto, esto debe considerarse con los diferentes elementos cambiantes que siempre vemos. Generalmente tenemos los datos que necesitamos para hacer una evaluación adecuada, pero aquí podemos ver que según nuestras estimaciones actuales, vemos ganancias con ambos pilares. Pero si queremos compararlos con las cifras que Pierce acaba de presentar, de hecho son bastante sencillas y esta es la razón por la cual las diferencias son muy pequeñas. Y vemos estas mismas tendencias para casi todos los países. Para el pilar 2, generalmente vemos un mayor impacto que el pilar 1. Y esto es el caso, especialmente una vez que consideramos los efectos dinámicos, tomando en cuenta diferentes elementos de reducción de competencia. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, para los países en desarrollo hay dos aspectos que son de interés particular. En el pilar 1, además de estas cantidades, también está la propuesta de simplificar los márgenes de distribución. em, y aquí vemos los detalles que están a discusión y hay muchas modificaciones que se han hecho últimamente y ciertamente es algo que es importante para los países en desarrollo. Los países en desarrollo van a utilizar estas técnicas. De acuerdo con estas estimaciones, tienen muy pocos ingresos de la parte digital, así que el número total es bajo. Hay otro punto importante que hemos destacado, que es la fiscalidad adicional que se pone dentro de la norma. Ese ratio es más bajo, es del 9%, pero hay un punto importante, es que ayuda a los impuestos existentes y como resultado, basándonos en nuestras estimaciones, se ven afectados 100 tratados y la ganancia es muy baja. Ya estamos en la siguiente diapositiva. Tengo que decir que esto todo está relacionado con la inversión. La inversión no va a reducirse, así que hemos visto un par de estudios, no vamos a hablar demasiado. Queremos decir que la inversión baja cuando aumentamos la fiscalidad, pero no creemos que los efectos vayan a mantenerse ni que sean un problema, especialmente porque participa todo el mundo y la inversión directa no puede irse a otros países como sucede actualmente y como sucede con estudios que se han publicado con datos actuales. Tenemos también estudios, pero ya no tengo tiempo para hacerlo. Ahora déjenme volver al cambio de los beneficios. Ahora vamos a ver una reducción y vamos a estimarlo mirando a las diferencias menores entre los países porque vamos a tener un 15% frente al 0% actual y puede verse que todos los países van a tener más ingresos gracias a esta reducción, con la excepción de determinadas jurisdicciones de bajos impuestos. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Christoph. Buenos días a todo el mundo. Voy a decir algunas cosas sobre la complejidad administrativa. Tenemos un estudio que va a ver cómo es el aumento de la fiscalidad en áreas que van a identificar la fiscalidad doble. Vamos a ver cómo aumenta la complejidad y por supuesto que estas normas implican coordinación entre los países porque es necesario tener una aplicación local con el potencial de variaciones y de desacuerdos y por ello hay que prestar atención a ello también. Finalmente,
tenemos que decir que, por supuesto, que el intercambio de información existente ya causa problema para los países en desarrollo, así que va a haber que trabajar en ese punto también. Pasando a la siguiente diapositiva, hablemos sobre las prioridades de reforma nacional, especialmente en relación al Pilar 1. Los países que han estado de acuerdo en aplicar el acuerdo tienen que cumplir con este efecto. En el pilar número 2 es diferente. Los países tienen que hacer elecciones estratégicas aparte de aceptar la aplicación de terceros. Así que vamos a mirar más el pilar 2 y lo que tienen que hacer los países. El primer punto es que es importante que las reformas tengan el efecto máximo y que afecten a la mayor parte de las economías. Para que funcione el programa es necesario llevar a cabo acuerdos. Es importante también llevar a cabo el QDMTTS, que es el Impuesto Nacional Adicional Mínimo Nacional Calificado. No tiene ningún punto negativo porque va a haber que pagar un impuesto directamente en la fuente. Como hemos dicho anteriormente, esta forma es superior a otras por la forma en la que el QDMTT funciona. Hay países que van a perder ingresos y va a haber países que van a ganar. Por supuesto que los países que tienen pocas multinacionales no se van a ver afectados. Aparte de esos puntos inminentes, los países tienen que tener en cuenta reformas fiscales amplias. Hay un punto que se ha mencionado que es, por supuesto, la revisión de los incentivos fiscales y sus sistemas. Hay problemas con la estabilización, pero teniendo en cuenta las empresas citadas, se conseguirán más impuestos y este es un problema que va a poder resolverse. Los incentivos deben rediseñarse para que puedan interactuar con las normas del Pilar 2 y con los marcos que funcionan mediante una devolución de impuesto. Hay que aumentar la competencia. Y finalmente, consideramos también que todavía podemos tener un marco mínimo fiscal que se puede mejorar teniendo en cuenta la importancia del QDMTT y otros puntos. En el informe hablamos sobre las necesidades fiscales amplias de los países. La reforma es necesaria porque permite más ingresos. Sin embargo, los países en desarrollo necesitan más ingresos cuando tenemos en cuenta las necesidades de los ODS y el informe analiza ese punto también y habla sobre lo que implica el aumento de la capacidad fiscal para los países en desarrollo y también lo que significa en relación a los ingresos. Finalmente, vamos a mirar en la penúltima diapositiva lo que va a suceder en el futuro. Y vamos a hablar sobre cuál es la dirección para el futuro. Hay una dirección amplia, es un movimiento hacia la fiscalidad de destino que son más fuertes. En 2019 hablamos mucho sobre los flujos fiscales de destino, que no está en la agenda, pero es un punto importante. Hay factores de venta que tienen potencial para su fortalecimiento en el futuro. Hay otro punto que es el acuerdo que puede ampliarse reduciendo los marcos. Alex nos ha mostrado una diapositiva que habla sobre la importancia del potencial de ingreso al hacer una modificación y el incentivo de llevar a las inversiones a jurisdicciones de bajos impuestos. Por supuesto, como ha destacado Alex, vemos un gran potencial
en cosas como la cantidad B y el STTR que nos puede ayudar a los países en desarrollo. Y finalmente hay un punto que quiero destacar, y es que consideramos que los países en desarrollo pueden continuar considerando otras limitaciones sobre los pagos como ya hacen en relación a los intereses. Voy a parar. Este es un resumen de los puntos de la presentación, así que gracias por darnos la oportunidad de hacer una presentación y vamos a quedarnos por si hay cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Christoph. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Alex también y gracias por los mensajes que son muy positivos y gracias por destacar la cantidad B y el STTR, que es un punto que se habla menos dentro de la solución de los dos pilares, pero contribuye a importantes ganancias para los países con bajas capacidades. He visto que alguien ha levantado la mano. Veo que Licor, que está con nosotros, y veo también a los representantes de ATAF que tienen puntos que quieren destacar y hay preguntas en el chat también que vamos a intentar responder. Pero si tiene una pregunta que quiere hacerle a uno de los participantes, por favor, levante la mano. Si Lee está con nosotros, voy a cederte la palabra, Lee. Muchas gracias, André, y buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Y gracias a los compañeros del FMI. Ha sido una presentación muy interesante. Para nosotros es muy interesante ver algunos de los puntos en común y en las previsiones de futuro que has destacado en lo que has dicho. Sabemos que muchos de nuestros miembros se hacen una pregunta a menudo. ¿Hay una necesidad de ratificar un MLC? ¿Y cuál es el impacto de ratificar estas convenciones multilaterales? Este tipo de trabajo, mirando los números, es un trabajo que va a ser extremadamente importante. Y como has dicho anteriormente, como ha dicho Pierce, es interesante ver lo que dice la Unión Africana. Nosotros estamos interesados en la propuesta, en la decisión de los países africanos. El DST frente a la cantidad 1 parece que multiplicaría la fiscalidad y eso es sin tener en cuenta el diseño de las capacidades que se están desarrollando de forma subsecuente. Queremos escuchar más lo que tenéis que decirnos sobre las características de diseños que nosotros como ATAF tenemos que llevar a cabo. Parece que se duplica el CET hasta llegar al 1.66% y estamos muy interesados en escuchar ese punto también y creo que el punto sobre el STTR es importante. El tema de la fiscalidad es muy importante para nosotros y es interesante ver algo que leí en el informe del FMI. Se ve un impacto de la fiscalidad sobre los servicios. Parece que ese punto va a ser importante. Al mismo tiempo, vemos también el impuesto mínimo, que puede ser quizás el principal creador de ingresos para los países africanos. Muchos de esos países tienen incentivos fiscales que parecen ser excesivos y por eso se va a producir un cambio y estamos trabajando con todos nuestros miembros para pedirles que apliquen el QDMTT en países que están empezando a aplicarlo. Consideramos que es una parte muy importante de todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lee.
Teníamos una pregunta en el chat que estoy intentando encontrar ahora. Si alguien quiere levantar la mano, que lo haga. Hay una de las cosas que ha mencionado Pierce y que ha destacado nuestro último compañero, es la necesidad de un impuesto mínimo global. Ese punto va a tratar los incentivos fiscales y cómo el impuesto mínimo global puede apoyar a los países. Así que quédense también para ese análisis. Hemos tenido una pregunta muy técnica para una empresa que está consolidando determinados grupos de multinacionales dentro del marco del 30%. ¿Quién sería el UPE para el segundo punto? Has preguntado una pregunta técnica muy difícil. La última pregunta es ver si se consolida o no con las subsidiarias. Tu idea del 30% puede ser un poco baja, pero independientemente de ello, siempre va a haber una pregunta en la que la cantidad sea inferior al 100%, cómo se tienen en cuenta los intereses minoritarios o esos intereses no controlados. Esta pregunta es muy compleja. Primero, le pediría que leyera las normas del comentario y voy a darle también ejemplos que hemos publicado y puede evaluar esa parte también. La otra pregunta de Sofía Velarde es el impacto del Pilar 2 en los incentivos fiscales a nivel global y regional. Estoy hablando en nombre de Pierce aquí, pero todavía estamos intentando tener en cuenta los ingresos por fiscalidad y el impacto que tienen países individuales. Puede que tengan impuestos estatutorios muy altos, pero tienen impuestos bajos. Por otra parte, Pierce, ¿quieres hablar sobre lo que acabamos de mencionar, sobre los números? Muchas gracias, Andrew, y muchas gracias por la pregunta, que es muy importante. Estamos completamente de acuerdo con el comentario del FMI de que el Pilar 2 lleva a mayores ingresos fiscales frente al Pilar 1. Lo que hemos intentado destacar previamente es la jurisdicción de bajos ingresos, donde no hay ingresos corporativos. Tenemos la voluntad de ver el impacto del 15% en ese caso. Sin embargo, al mismo tiempo, como han dicho muchos otros compañeros en el chat, muchos países con impuestos altos pueden tener beneficios por los impuestos bajos, porque pueden tener exenciones fiscales u otro tipo de incentivos fiscales que, aunque la media sea alta, todavía pueden tener ingresos por ese lado. Y para aquellos países que están analizando un QDMTT o una reforma, puede ser una forma de tener ingresos. Y eso puede llevarnos a mayores ingresos superior a las estimaciones realizadas. Muchas gracias, Pierce. Hay una pregunta más y después vamos a tener que cerrar esta sesión. Tenemos a José Galíndez, que nos dicen que se están beneficiando de los incentivos fiscales dentro de un estatuto garantizado por autoridades fiscales. ¿Podemos beneficiarnos? Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta del gobierno teniendo en cuenta la aplicación mundial del impuesto mínimo? En un determinado país, por ejemplo, si hay una extensión fiscal o una área libre de impuestos donde no pagan ningún tipo de impuestos, mientras que el impuesto mínimo es del 25%, se siguen beneficiando. Eso va a depender de lo que haga cada país.
Y el punto que es muy importante y que tenemos que comprender es que si esa multinacional se ve aplicada, se ve afectada por el impuesto mínimo, ya sea por una jurisdicción intermedia o no, si las normas globales se aplican en un determinado momento, porque tenemos un cambio dentro de la Unión Europea, vemos a Corea, a Japón, a Singapur aplicando este impuesto, entonces las empresas van a verse afectadas por esta norma. Puede ser que en un determinado país no haya impuestos, porque es lo que dice el estatuto, pero va a ser fiscalizado en otro país y va a pagar el 15% de los ingresos. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace el país? Porque ofrecer el 0% no atrae a la inversión, porque van a tener que pagar un impuesto en otro sitio del 15%. Así que va a haber un mínimo del 15% en la competencia fiscal. ¿Cuál es la reacción del país o de la empresa? Eso es lo que tenemos que ver en la siguiente sesión, que va a ver el impacto de los incentivos y qué país tiene que reaccionar. Y nos queda un minuto. Aquí nos dice que ha estado garantizado por autoridades fiscales. ¿Hay un proceso de estabilización que afecte? Christoph del FMI nos ha dicho que de forma general lo que queremos es que no sea un problema significativo, porque las empresas van a tener que pagar el impuesto de una forma o de otra. Eso es lo que dice la norma. Hemos llegado a nuestro límite temporal. Quiero darle las gracias a todas las personas que han participado y gracias a los participantes, a Laura, a Pierce, a Christoph y a Lee y a todos los que han hecho preguntas. Siento no haber podido responder todas las preguntas, pero hemos hecho todo lo posible por hacerlo. Vamos a tener información disponible, así que muchas gracias a todo el mundo y quédense para la siguiente sesión sobre fiscalidad y desarrollo.